Conversatorio. Saludos mi gente, Dios les bendiga y bienvenido a un capítulo más de El Conversatorio. Esta vez me encuentro junto a mi amiga y mi hermana Evelyn Soto. Evelyn, ¿cómo te encuentras? Dios te bendiga, Ángel, y Dios bendiga a todas aquellas personas que hoy nos van a ver a través de este podcast. Me encuentro muy bien, gracias a Dios, en victoria y Qué dando bueno. gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar en la tarde de hoy compartiendo palabra enriquecedora que Dios separó hoy para entregárnoslas primeramente a nosotros y luego a los demás. Y gracias por la invitación, Ángel. Amén, amén. No, gracias a ti por estar aquí. De verdad que es un placer tenerte. Como siempre, ya hemos compartido en la emisora. Así mismo, ¿eh? Sí. Eres parte de este proyecto indirectamente, ¿verdad? Porque lo mismo que yo hago aquí, pues lo hacemos allá en la emisora. Claro. Yo quiero explicarle a las personas por qué te tengo aquí hoy, porque usualmente compartimos la cabina de la emisora. De la emisora Renacer, sí. Y no habíamos hecho esta. Lo que pasa es que Evelyn, ella es una mujer que lee Biblia, como deberían hacer ustedes también. Y es bastante curiosa con las cosas de la Biblia. Ella sabe que yo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pues doy clases y discipulados en mi iglesia. Y ella me hace una pregunta de un tema que ella estaba leyendo en la historia de Moisés, que vamos a entrar en detalle ya mismo con eso. Y de esa conversación entre yo y Evelyn nace el tema de hoy. Y el tema de hoy es pacto versus llamado. Evelyn, si quieres, te voy a dar el honor de que introduzcas cómo nace este tema entre tú y yo. Bien, como bien dices, Ángel, esa noche me encontraba estudiando la palabra y me fui al libro de Éxodos y en este capítulo 4, en los versículos 24 y 26, cuando, ¿verdad?, leo completamente el capítulo, como bien dices, me apasiona leer la palabra, me apasiona escudriñar la palabra, repaso el tema de Moisés, pues nosotros los cristianos conocemos bastante, ¿verdad?, lo que es la historia de Moisés, y repaso en este momento cuando Dios le hace el llamado a Moisés para liberar el pueblo de Egipto. Voy, ¿verdad?, hago la referencia cuando él se encuentra con su suegro Jetro y le dice que va a Egipto a cumplir con un llamado de parte de Dios. Busca a su esposa, Jetro le da el visto bueno, busca a su esposa, sale camino a Egipto, pero camino a Egipto sale al encuentro Dios. Y cuando Dios le sale al encuentro, la intención de Dios es pasar juicio sobre Moisés y, aunque suene fuerte, quería matarlo. Quería quitarle la vida. ¿Qué pasa? Que inmediatamente Séfora, la esposa, agarra, dice la palabra, que agarra una piedra y esa piedra en aquellos tiempos dice que son piedras que se rompen y forman como un cuchillo. Inmediatamente agarra la piedra y le corta el prepucio a su hijo y lo pone, la sangre que agarra del prepucio la pone en los pies, ¿verdad?, que en aquel momento se refería a los pies, a la parte íntima del varón, y le dice a Moisés, en ese momento ya estamos en obediencia y ya somos una familia. Y eso me impactó porque ante mí llegó la duda, pero si Dios le hizo un llamado de ir a liberar el pueblo de Egipto y Moisés está en obediencia porque va camino a su llamado, porque Dios quería quitarle la vida y porque de un versículo a otro pasa de que Dios le quiere quitar la vida y al mismo momento, en una acción urgente, su esposa le corta el prepucio a su hijo y toma la acción de salvar a Moisés del juicio que le venía. Y ahí es que me surge a mí la duda y yo digo, ¿quién me puede ayudar a aclarar esta duda? Es Ángel, porque yo sé que eres como yo, que te apasiona estudiar la palabra. Y yo dije, Ángel es el que me va a aclarar a mí la duda de qué fue lo que pasó aquí. E inmediatamente le escribí a Ángel y afortunadamente, ¿verdad? Y por bendición, Ángel aclaró esa duda. ¿Y cómo fue que pasó, Ángel? ¿Cómo fue cómo fue que me pudiste aclarar
esa duda porque fue en una frase tan corta. Me acuerdo que fue en un febrero 3 y fue una frase tan corta que cuando él me escribe esa frase tan corta, yo digo, wow, la explicación fue simple, fue sencilla. Y ahí es que entonces puedo identificar cuál era el propósito de Dios en la vida de Moisés. Pues mira, lo que pasa es que al igual que tú, Evelyn, a mí me gusta estudiar la palabra. Ujú. Y cuando hay algo que yo leo que no me cuadra, yo voy a estar dándole y dándole y dándole hasta que encuentre el significado, ¿verdad? Y justamente me pasó lo mismo cuando yo había leído eso. Sabía que había algo ahí encerrado que yo no estaba entendiendo bien. Y me dio con buscar, yo siempre hago esto y se lo voy a recomendar a todos los que estén viendo este video. Cuando usted esté leyendo la Biblia y haya una parte que usted no pueda entender, vaya al contexto histórico de la narrativa y vaya al contexto cultural. Porque a veces dentro de esos dos campos se esconden unos detalles muy importantes. Y cuando vamos al contexto histórico de esta historia, había un pacto. Había un pacto con el pueblo judío. Y era que todo el que fuera judío, ¿verdad? Y estuviera sirviéndole a Jehová o aceptando a Jehová como su único Dios, tenía que estar circuncidado. Y entonces había unas reglas específicas, me parece que eran en 8 días de nacimiento. Los 8 días de nacimiento era que tenía que pasar la circuncisión. Que esto tiene un trasfondo científico que yo me metí por ahí y seguí encontrando que justamente a los 8 días es porque el bebé no se va a derramar la sangre, no se va a desangrar. Tiene un porqué lo de los 8 días. Entonces Moisés, como había sido un escogido de Dios directamente por Dios, cuando Dios lo llama a su llamado, ¿verdad? De libertar al pueblo, quizás vamos a decir que se sintió un poquito especial y dijo, como a mí Dios me habla directamente, yo asumiendo, esto no lo dice la Biblia, pues yo no tengo que hacer eso, yo me enfoco en mi llamado porque es lo que Dios me mandó a hacer. Pero se olvidó de una cosa, es que el Dios que nosotros le servimos es un Dios de pactos. Amén. Y primero es el pacto antes que el llamado. Y creo que esa fue la frase que utilicé para decirte. Sí. Que te dije, lo que pasa es que el pacto es más importante que el llamado. Y como él no estaba obedeciendo el pacto, pues Dios no le importa que bien tú hagas tu llamado. Si no obedeces ese pacto, Claro. Dios hace lo que quiera contigo y por eso le quería quitar la vida. Sí, definitivamente, Ángel, dices algo bien importante y es que no basta el talento que tengamos, el llamado que tengamos, si no estamos viviendo y no estamos agradando a Dios con nuestra forma de ser o con la obediencia, de nada vale nuestro llamado. Porque para que se cumpla el propósito en cada una de nuestras vidas y ese llamado se lleve a cabo bajo el orden de Dios, tenemos que ser obedientes. Y me impresionó porque el mensaje es, primero ordena tu casa, primero ordena tu vida, tu familia y luego cumples con tu llamado. Y eso me impactó muchísimo porque hoy día nos encontramos muchos cristianos que tenemos llamado y que tenemos, ¿verdad?, una palabra depositada en nuestras vidas de parte de Dios, pero se nos olvida, Ángel, que detrás de esa palabra y de ese llamado tenemos que accionar con obediencia. Dios nos va a demandar y Dios nos va a preparar. Dice, ¿verdad?, que Dios nos escogió y eso me encanta cuando lo dicen, creo que es en el libro de Pedro, que somos real sacerdocio y que somos nación santa. Y me gusta una versión que la voy a hacer referencia ahorita de la Biblia El Mensaje, la voy a hacer ahora mientras hablamos. Me encanta cómo lo dice la palabra en esta versión, que dice, sin embargo, ustedes los escogidos, lo dice, discúlpenme, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Sin embargo, ustedes son los escogidos por Dios, electos para el alto llamamiento de la obra sacerdotal, elegidos para ser una nación santa, los instrumentos de Dios para hacer su obra y hablar en su nombre, para contarles a los demás la diferencia de las tinieblas a la luz que Él hizo por ustedes, de nada a algo y de rechazados a aceptados. Y me impactó muchísimo. Yo creo que ese capítulo esa noche lo leí un par de veces porque me ministró y de eso se trata cuando uno lee la palabra. Yo soy, ¿verdad?, de las que cuando comienzo a leer la palabra le pido a Dios entendimiento y sabiduría para poderla entender. Y me impactó muchísimo porque yo digo, todos tenemos un llamado, porque todos fuimos creados con un propósito aquí en la tierra. Todos somos seres espirituales. Pero ese llamado se va a cumplir y se va a lograr cuando nosotros caminemos en obediencia.
Y ese era el mensaje de ese capítulo 4, es que para Dios es más importante la obediencia que el llamado. Porque Real. detrás de la obediencia es que hay cumplimiento de propósito. Y yo voy a hablar de, ¿verdad? Quiero añadir a eso que dijiste, la diferencia entre el pacto y el llamado, porque muchas veces tendemos a confundirlo, ¿verdad? Y es que el pacto representa la relación que tenemos con Dios. El pacto representa la fidelidad tuya hacia Dios. Y el pacto representa, como bien dijo mi hermana Evelyn, la obediencia. Esto es lo más importante. Cuando tú tienes palabra, cuando la gente dice, no, soy un hombre de palabra, usualmente los negocios, en los tiempos de mi abuelo y de nuestros ancestros, ¿verdad? Se cuadraba un negocio con la palabra y dándose la mano. Era bien como importante. yo te voy a comprar ese carro en tal precio. Sí, ok, te doy mi palabra. Y se sellaba con la mano, ¿verdad? De igual manera, Dios hace como tipos de negocios con nosotros, ¿verdad? Y nosotros decimos como te voy a servir. Y Dios dice, ok, si me vas a servir, te voy a dar los beneficios, que es la salvación. Te voy a hacer hijo, te voy a hacer nación santa, real sacerdocio, todo lo que leíste. Pero eso es parte de un pacto. Y te toca a ti cumplir esa palabra al pie de la letra. Claro. No importando, este pacto no tiene letras pequeñas como que, Dios, pero ¿y si yo hago más cositas por ti? ¿Puedo evitar esta parte del pacto? No puedes obviar las cosas del pacto, son rectas. Y ya vimos qué pasó con Moisés. Claro. Moisés teniendo el llamado de gigante de libertar al pueblo. Se le pasó por alto, no sé si lo pasó por alto, no sé si pensó como que a él no le aplicaba eso porque él tenía una comunicación directa con Dios. No sé si... ¿Se sobreconfió? Puede ser. Que incluso no es la primera vez que le pasa. No me sorprendería porque cuando vio la salsa en fuego, se acercó demasiado y Dios le dijo, hey, detente. Exacto. Quítate el calzado. Quítate el calzado de tus pies, que estás pisando tierra santa. Exacto. Entonces, quizás él ya la confianza que tenía con Dios era tanta que se sobreconfió, vamos a decirlo así. Pero entonces el llamado lo que representa es propósito, ¿verdad? Que todos, como tú dijiste, tenemos un propósito. Es misión. Dios te va a dar misiones para que tú completes. Y lo que haces para Dios, que la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Como para Dios. Entonces, cuando tú entiendes la balanza y la importancia de estar bien en ambas cosas, es cuando tienes un equilibrio sano y una fe sana. Pero cuando empiezas a enfocarte más en lo que quieres hacer por Dios, sin primero ser para Dios, ahí es donde se pone la cosa difícil y nos pasa lo que le pasó a Moisés. Exactamente, Ángel. Y qué importante es la obediencia para Dios. Y eso lo vemos desde el principio de la creación. Porque sabemos que cuando Dios asigna a Adán y le entrega su templo, porque el Edén era un templo, y él lo pone como sacerdote en su templo. Y vemos que muchas personas, incluyendo hasta cristianos, piensan que la desobediencia comenzó cuando comieron del fruto. Y la desobediencia no comienza cuando comen del fruto. La desobediencia comienza cuando no cumplen con la lealtad y el trato, vamos a decirlo así, y con el pacto que Dios hace con ellos, que le dice, pueden comer de cualquier fruto, excepto del árbol del bien y del mal. Y ahí es donde entra la falta de lealtad de Adán hacia, ¿verdad?, la encomienda que Dios le dio. Le había dado, Y nosotros tenemos un mandato cultural desde el libro de Génesis, que es que tenemos que fructificar, y fructificar es ser imagen de Dios. Tenemos que gobernar, y gobernamos, ¿verdad?, con sabiduría todo lo que Dios nos pone en las manos, y cultivar. Y la realidad es que en Génesis, cuando habla de cultivar, es de nosotros hacer esos roles sacerdotales que nos toca. Y para poder llevar a cabo esos roles sacerdotales, Ángel, tenemos que obedecer. No hay manera de que nosotros llevemos a cabo el cumplimiento de la palabra si no está la obediencia. Amén. Yo digo que esa es la palabra clave y el mensaje clave en el capítulo 4 de Moisés. Primero obedece, ordena y luego entonces cumplimiento de propósito. Mira, yo digo que no basta con tener talento, no basta con tener dones o con tener un propósito o algún ministerio. Hemos sido víctimas nosotros mismos de nuestras propias aspiraciones dentro del Evangelio. Tenemos que entender de una vez y por todas que el Evangelio no es una jerarquía. Esto no se trata del más que haga, el más que sobresalga. Aquí todos somos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que queremos hacer para Dios y pasamos por alto las cosas fundamentales más básicas,
Por ejemplo, te voy a poner una que esta es bien popular. Es que nos envolvemos demasiado con el llamado y con las cosas que queremos hacer para Dios, pero descuidamos lo más básico que es la familia. Y ese es nuestro primer ministerio, Ángel, la familia. Real. Sí. Otra cosa que hacemos es que pensamos que nos podemos desgastar haciendo cosas y descuidamos el tiempo de intimidad con Dios, la oración. Tan importante. Descuidamos la lectura de la palabra. Tenemos un montón de predicadores viajando naciones, yendo a diferentes iglesias a predicar, pero dejaron de congregarse hace rato. Dejaron de leer Biblia hace rato. Y están repitiendo mensajes porque lo que quieren es hacer para Dios y no están siendo primero para Dios. Entonces, cuando tú te apartas de lo esencial, de lo fundamental, que es la fuente de poder, que es Dios, entonces todo empieza a irse cuesta abajo. El ministerio Todo ya se no, derrumba. ya no corre igual, se derrumba. Tu casa se está cayendo en pedazos. Tú te empiezas a sentir débil. Ya no fluye igual en los dones. Y empiezas a preguntarte qué pasó. Y el qué pasó es lo que Dios te pregunta a ti. ¿Qué pasó? Claro. Porque Él siempre estuvo ahí. Y tú le diste la mano sellando un pacto. Diciendo yo estoy dispuesto a esto y esto, pero primero eres tú. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y no tendrás sobre Él otros dioses. Entonces, ¿qué hacemos poniendo el ministerio y lo que queremos hacer por Dios por encima de lo que es primordial, que es el mismo Dios? Claro, Ángel, y dijiste algo muy importante y es la diversidad de pastores, ¿verdad? Por llamarlo así, que hoy utilizan tantos mensajes repetitivos, como hablamos nosotros un cliché, incluso tantos influencers que vemos en las redes que hacen un cliché de los versículos y un cliché de que todo lo que predican es que Dios es amor, que Dios es bondad, y ellos sabrán y conocerán el significado detrás de eso. Porque Dios es amor. Claro, la palabra sí mismo lo dice, pero también la misericordia de Dios es tan extendida que a veces muchas personas piensan que lo que tienen es porque Dios ha sido bueno, y es porque Dios ha sido misericordioso. Porque la realidad es que el sol sale para buenos y para malos. Y confundimos, cuando tenemos abundancia de materialismo, confundimos que es que llevamos una vida en orden y correcta con Dios. Y no necesariamente, porque le estamos dando el primer lugar a lo que realmente no proviene directamente de Dios, porque Dios sí te añade bendición. Claro que sí, estamos conscientes y claros de eso, pero no podemos pensar que porque hemos sido bendecidos en lo material es que estamos caminando en el orden que Dios quiere que nosotros caminemos. No, y la palabra es bien clara cuando dice, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, o sea, ministerio, casa, carro, finanzas, salud, todo lo demás, viene por añadidura. Entonces, a veces estamos más enfocados en la añadidura que en buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, sí. Y se nos olvida que lo más importante son estas tres palabras que yo voy a decir ahora. Y es la obediencia, es la integridad, tienes que ser íntegro. Importante. Y la relación con Dios, lo más importante. Definitivamente. Fuera de eso, si tú no construyes encima de estas tres palabras, se va a caer lo que sea que quieras construir. Evelyn, mientras me preparaba para este tema, sabía que la base era Moisés porque fue de donde nace este tema. Pero como yo soy medio preguntón, me puse a buscar en la Biblia, ¿verdad? A sacarle más punta a esto. Y me di cuenta de otro personaje que tuvo un desenlace, ¿verdad? Parecido a lo que estamos hablando por enfocarse en lo que no era el pacto. Y es uno de mis personajes favoritos bíblicos y ese es Salomón. Salomón tuvo una promesa de Dios, un pacto de Dios basado en su padre David. David era el hombre con el corazón conforme al de Dios. Conforme al corazón de Dios. Y por ese amor que Dios le tenía a David, él extendió ese pacto y bendijo a su hijo Salomón. Lo que pasa es que Salomón tenía unas especificaciones, unas letras pequeñitas en el contrato que al parecer no leyó o no le prestó mucha atención. Y es que Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Eso fue lo primero. Se le revela un sueño y le dice, pídeme lo que quieras. Pues Salomón rápido le dice, sabiduría. Sabiduría. Eso a Dios le agrada porque no le está pidiendo cosas efímeras, le está pidiendo algo que es
¿verdad? Que se va a servir de mucho Claro. para lo que Dios quería hacer con él. Pues Dios no solo le entrega la sabiduría, sino que le entrega riqueza, le entrega honra, lo deja ser el rey, tener poder, Ujú. pero le dice es con una condición. Y aquí es donde vamos. Le dice, si andas en mis caminos, entonces yo prolongaré tus días, ¿verdad? Y cuando el pacto, él lo acepta, recibe su sabiduría, recibe la riqueza. Yo estaba viendo en un estudio que hizo un historiador de la Biblia y decía que para el tiempo de Salomón había tanto y tanto y tanto oro en su reino que hoy en día fuera como ir a la playa y encontrar arena. Ujú. Entonces imagínate la cantidad de oro. De oro que había. El hombre que describía esto dice que no ha existido un hombre en la tierra más rico que Salomón. Ujú. So, si la sabiduría, él era grande en sabiduría y grande en riqueza, yo creo que tenía todo lo que cualquier hombre pudo haber deseado humanamente. Además de eso, sabemos que mujeres tuvo casi 1000, creo que tuvo 700 esposas y Sí, 300 sí. concubinas, algo así. Concubinas, sí. Una locura. Yo no sé Ajá. cómo pudo, pero lo hizo. Dicen, es con una, Ángel, es con una en estos tiempos y es un reto, y es Es un reto. difícil, pero se puede, se puede. En Claro, Cristo todo se claro. puede. Pues Dios fue claro y le dijo que la obediencia traería bendición y estabilidad, pero la desobediencia iba a traer juicio y la caída de su reino. Y aún así, teniéndolo todo, siendo el más sabio, me choca que hasta el hombre más sabio hizo un error que le costó el reinado, y no solo para él, sino para su descendencia. Ujú. Porque primero se enfocó en su llamado, que era reinar, que era ser sabio, que era Ujú. poseer, gobernar, ser un mayordomo de lo que se le entregó, porque lo hacía bien. La Biblia dice que otros reyes de otros imperios, de otros países, venían a visitarlo y se sentaban a escuchar la sabiduría que él hablaba. Ujú. Incluso era tan inteligente que podía hablar con los animales. Imagínate cuán sabio era. Y un hombre tan sabio o creyéndose tan sabio, falló en lo más básico. Ujú. Rompió el pacto. Rompió el pacto. Y una vez rompe el Desobediencia. pacto, lo pierde todo. Su hijo, que era el heredero, terminó estando maldito o le cayó, ¿verdad? Digamos, le quitaron la bendición, no vamos a decirlo Ujú. mal ligero, le quitaron la bendición y no pudo continuar con el reinado. Esa es la importancia de ir primero al pacto antes que al llamado. Claro, Ángel, dijiste algo y vino a mi memoria un testimonio pequeño que tengo, pero muy fuerte y muy evidente de que las desobediencias pequeñas traen consecuencias grandes. Sí. Y trajo a mi memoria un testimonio que tengo. Sabes que mi hijo, Anthony, perseveraba en esa fecha del 2013 en la iglesia pentecostal con la abuela, que es tu tía. Sí. Y me acuerdo que él me dice, en ese tiempo yo estaba un poquito alejada de los caminos del Señor. Y él me dice, mami, ¿por qué tú no me acompañas a la iglesia que yo persevero? Y yo le digo, Anthony, a mí me gustaría ir a tu iglesia, pero la iglesia que tú perseveras no permite las prendas. Y a mí me encantan las prendas. No las critico porque aún las uso, pero esto me sirvió de testimonio. Eso fue un domingo. Martes me voy con una de las compañeras a la calle y paso por una iglesia grande pentecostal y le digo a mi compañera, mi hijo me extendió la invitación para ir a la iglesia, pero como es pentecostal y no permiten las prendas, pues no voy a ir. Le dije, ¿verdad? Eso pasó martes, Ángel. Viernes tenemos una reunión en San Juan porque estábamos con destino a Colombia, a una convención que nos habíamos ganado. Y ese día el líder, el director de ventas nos dice, Evelyn, vamos para Colombia, pero no puedes llevar tus prendas porque en Colombia roban y asaltan a las personas que ven con muchas prendas. Yo antes usaba prenda ostentosa y algo exagerado. Y yo le dije, esto fue lo que dije. Israel, si yo no puedo llevar mis prendas, no voy a Colombia. Wow. Porque primero muerta antes que sencilla. Wow. Le dije yo, mis prendas van primero. Eso fue todo lo que hablamos. Me fui a la una. Dice Proverbios 6, y una vez tú me lo dijiste,
que nosotros nos enlazamos con las palabras que salen de nuestra boca y nos hacemos presa, ¿verdad? De los dichos que salen de ella. Y llego a mi casa, me acuerdo que la reunión terminó a eso de las 11 de la mañana, llego a mi casa y mi esposo me dice, hoy tengo más hambre que nunca, así que no te bajes, te recojo y seguimos directo a comer. Ángel, seguimos directo a comer. Cuando estamos sentados ordenando la comida, Raiza me llama. Raiza, mi hija, y me dice, mami, ¿tú viniste a la casa? Y yo le dije, sí, a dejar mi guagua para salir a comer. Y me dice, no, a tu cuarto. Y yo le digo, Raiza, no, ¿qué pasó? Y me dice, mami, pues aquí alguien se metió. Y yo digo, ¿cómo que alguien se metió? Eso fue en el 2013. Y me dice, sí, porque esto está todo revolucionado. Y yo le dije, Raiza, sal del cuarto que nosotros vamos para allá. Ángel, cuando llegamos, no nos dejaron ni una sola prenda. Ni una. Nos habían robado relojes de marca. Bueno, aproximadamente $150,000 en prenda. Wow. Ese fue mi testimonio. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dijo, si lo que te ata a ti para llegar a mí son las prendas, te las voy a quitar. Pero tú tienes que llegar a mí. Y cuando hablaste eso, vino a mi memoria, yo digo, lo que es la desobediencia. Una pequeña desobediencia que a veces nosotros decimos, no con una intención de maldad, pero Dios dice, ok, eso es lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios dijo, ok, si yo te tengo que traer a mí sin tus prendas, pues vienes sin tus prendas, porque si esa es tu atadura, pues vamos a sacarte la atadura. Sacamos la atadura, cortamos de raíz, quitamos lo que estorba y camina hacia mí. Y yo cuando lo hablaste, yo dije, wow, pequeñas desobediencias traen grandes consecuencias. Dios me lo quitó todo. Me dijo, pues, si ese es el obstáculo, te lo vamos a quitar. Y me lo quitó. Pues si tú supieras, yo tengo un testimonio con eso también. Yo era amante de las prendas. Me consideraba amante de las prendas. Y poco a poco fui como creando mi propia colección de prendas, ¿verdad? Y todos saben que uno de los aniversarios de mi negocio, yo customicé el logo del negocio y le hice entrega a cada uno de mis barberos de una placa con el logo del negocio. Hice la mía, hice la de mi esposa, hicimos varias. Y era como mi trofeo, por así decirlo, como que por el gran trabajo que había hecho y que se había puesto durante esos muchos años. Era como una manera de yo recompensarme a mí mismo por mi trabajo. Porque yo me lo merezco, era lo que siempre decía. Y llegó el momento donde me tuve que mudar a este local. Un sinnúmero de cosas que estaban pasando en mi vida en ese momento. Y Dios permitió que mis finanzas se vieran afectadas, porque en ese tiempo le estaba llamando mi atención para llegar al evangelio. Cuando pasa esto, yo estoy hablando un día con Raiza y le digo, mira, ya yo empecé a buscarle a Dios. Le dije, yo empecé a visitar una iglesia. Raiza, mi esposa. Y le digo, ya yo estoy visitando una iglesia, estoy leyendo la palabra, estoy haciendo las cosas bien, no le hago daño a nadie. Y como quiera me siguen saliendo cosas mal, le dije. Yo no sé qué Dios quiere de mí. ¿Qué más Él quiere si ya le he entregado todo? Evelyn, le estoy diciendo esas palabras. Estaba entrando a una tienda con Raiza. Y automáticamente digo eso, se me rompe un reloj que tenía. Wow. Y cae al piso. Yo agarro el reloj y me lo pongo. Y Raiza me dice, efectivamente, eso es lo que él está buscando. Que tú dejes la dependencia en las cosas materiales que tienes y que diga lo que estás diciendo con tu boca, que depende 100% de él, pues empieza a depender de él y deja de depender de muchas cosas. Porque parte de cómo yo veía las prendas era como una manera de ahorrar dinero. Como que si algo sale mal, este es mi vaqueo. Como que yo tengo eso ahí, por si acaso algo sale mal, yo puedo vender las prendas y tengo un dinero. Y entonces me estaba yendo mal, estaba en un momento vulnerable financieramente, pero no quería soltar las prendas. Porque se habían convertido en mi Dios sin yo darme cuenta. Exactamente. Y la Biblia dice que en una casa no pueden habitar dos dioses. Y el amor al dinero es la raíz de todo mal. Claro, claro. Y yo estaba refugiándome en eso y no quería soltarlo porque para mí representaba mi arduo trabajo de muchos años. Sin saber que todo lo que me había ganado era gracias a un talento que Dios depositó en mis manos. Si yo tenía que estar dependiendo de algo, es de quien me entregó ese talento, porque si a mí me cortan las manos, yo dejo de generar dinero porque yo soy barbero. Entonces, ese día entendí lo que Dios quería hacer conmigo. Fui y vendí todas las prendas. Ese día, Raiza me dijo, cuando vendas las prendas, llamas a la persona, porque me hacía falta un permiso, un papel para un permiso que tenía para poder abrir aquí. Raiza me dijo, cuando vendas las prendas,
para que tú veas si esto es de Dios, llama a la persona y si es de Dios de verdad que tú hagas eso, te van a dar el permiso hoy. Evelyn, yo hice exactamente. Dejé a Raiza en mi casa, busqué las prendas, fui a la joyería. Yo oré en el carro porque todavía no quería soltarla. Cabeciduro yo le digo, Dios, Ajá. si de verdad esto es lo que tú quieres que yo haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero por favor que me den X cantidad. Sí. Porque yo sé lo que yo he gastado aquí. Claro. La Claro. cosa es que llego a la joyería, me dan la cantidad que le pedí. Yo dije, pues esto es de Dios, olvídate de esto, lo entregué. Y cuando salgo, llamo a Raiza, le dije, ya lo hice. Y me dijo, ahora llama a la persona. Cuando llamo el del permiso, él llevaba como 2 semanas que no se podía comunicar conmigo. Y cuando lo llamo, me dice, mira, justamente estoy al lado de tu negocio. Si tú llegas ahora, puedo ir a hacerte el papel. Wow. Vine al negocio, crearon el papel. En 1 semana ya estaba todo resuelto. Luego de eso, yo vendí todo, pero desobedecí en una parte. Me quedé con una pieza. Me quedé con la que había customizado con el logo del negocio. Salón. Porque era la más nueva y era la más valor sentimental que tenía para mí por lo que significaba. Además de que todos mis empleados tenían una. Me quedé con ella y seguí usándola normal. Iba a la iglesia, siempre la tenía puesta. Era como que me identificaba. Ya la gente sabía que era la cadena mía. Hasta que un día tengo un sueño. Y en ese sueño estoy en la sala de mi mamá. No hay nadie, está todo vacío. Están los muebles, está todo, pero no hay nadie ahí. Y yo escucho mucha gente hablando, como un revolú de gente hablando, muchas voces. Y de momento escucho una voz bien fuerte por encima de todas esas voces, que era la voz de Dios, que me dice, quítate la cadena. Wow. Entonces en el sueño yo me miro y tengo la cadena puesta y me la quito. Pero automáticamente me la quito en el sueño, todo hace zup y queda un silencio. Y yo me asusté porque era como si yo estaba dentro de una cabina que está insulada, que no se escuchaba nada. Y vuelvo y me pongo la cadena y vuelvo a escuchar todas esas voces otra vez. Y estoy mirando y yo decía, pero aquí no hay nadie, ¿dónde salen las voces? Y Dios vuelve y me dice, con la voz más fuerte, me dice, que te quites la cadena. ¿Sabes qué hice? Desperté, me quité la cadena. La puse allí, pero me dejé otra cadena finitita que tenía. Yo dije, quizás el tamaño, a Dios no le gusta que sea ostentosa. Pues voy a dejarme esta finitita que casi ni se nota. Me acuesto a dormir esa noche. Dormí con ella puesta, no sé ni cómo me quedé dormido con ella. Al otro día me despierto y tengo una marca roja en todo el cuello, como si me hubiera quemado la cadena. Y yo dije, Dios, ya entendí. Perdón, soy un cabeciduro, me está rompiendo y ya me voy a dejar romper. Me quité eso, la puse allí. No critico a quien tenga cadena. No, claro. No, pienso que es un trato de Dios individual. Definitivamente. Yo sé que para mí era quizás el valor que yo le tenía sentimental era demasiado grande y Dios estaba celoso por eso. Claro. Y desde ese día ando por ahí con el cuellito pelado. Lo que tengo un relojito y sin mucha prenda. Sí. Así que te entiendo. Sí, no, y Ángel lo dice, el trato de Dios con cada uno de nosotros es individual. Yo soy, ¿verdad?, fiel creyente de que no soy quien de pasar valores de juicio sobre quien le gusta utilizar ¿verdad?, sus prendas ostentosas. Pero el trato que Dios tiene conmigo en lo personal es que soy un poquito más conservadora ahora de lo que era antes. Antes, pues, obviamente era una cadena enorme, muchas pulseras y se ven muy bonitos en otros. Y yo lo miro y lo contemplo en otros. Pero el trato que está teniendo Dios conmigo es diferente. Es diferente, exactamente. Es diferente a otros llamados. Miraba aquí entre una de mis notas, Ángel, que dice, la obediencia no es opcional. Dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, como le pasó a Moisés en un área de desobediencia, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó, Dios no ignora lo que necesita ser corregido. Y yo digo, es tan importante la obediencia, porque en ese proceso de obediencia, si uno no hace lo que Dios te pide que haga, ese pacto, Dios va a utilizar estas personas cerca de ti que te van a ayudar a corregir lo que está mal. Y la obediencia, Ángel, no es opcional. La desobediencia no es opcional. Tenemos que, como cristianos, bien dices que es uno de los pilares para andar en el camino correcto. En efecto, la obediencia no puede ser una opción. La obediencia tiene que ser una acción y en estos tiempos urgente. No, debe ser tu esencia. Debes vivir para eso. Ya el hecho de errar
No puede estar en tu mente. No puedes Definitivo. ir y intentar errar. Ya es esa opción de tratar de errar o de... No, tienes que vivir tratando de hacer la excelencia para Dios en todo lo que hagas. Porque sí se vale errar en cuestión de que se te puede zafar algo. No somos perfectos, ¿verdad? Hay pecados que se cometen. A veces te das un cantacito en el dedo del pie y se te zafa una palabra. Claro, claro. Y eso puede ser perdonable, ¿verdad? Eso puede ser aceptable, pero el hecho de que vivas constantemente desobedeciendo, aún sabiendo lo que ya Dios te ordenó, cuando reconoces el pacto, esa es la importancia del pacto. Claro. Y yo creo que el atributo que más describe a Dios es que todo lo que hace lo hace eterno. Amén. Dios trabaja desde la eternidad. Desde la eternidad. Y cuando tú haces un pacto con Él, es un pacto perpetuo. Ujú. No está la opción de volver a mirar atrás. Definitivamente. Tienes que borrarla de tu mente porque eso no existe en el idioma de Dios. Ujú. El volver atrás, Dios no está para atraso. Dios está Claro. en el progreso y esto lo podemos ver en la creación. En avance, Todos los días iba constantemente. avanzando y haciendo algo, avanzando. Él nunca viró hacia atrás. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yéndonos atrás, Claro. yendo en contra de lo que ya Él nos pidió que hagamos. O fallando en lo básico. Porque obedecerle a Dios no es tan difícil, Evelyn. Lo que pasa es que nos duele porque es cortar lo que nos gusta muchas veces. Exactamente. Y ahí es donde está el problema. Es someter la carne. Someter la carne duele. Y esto implica muchas áreas de nuestra vida. Porque la realidad es que nosotros como naturalidad pecaminosa que somos, tenemos esa lucha constante. Todos los Siempre. días. Todos los días. Y nosotros como cristianos, nuestra oración en la mañana siempre va a ser, Dios mío, que todo lo que yo haga te represente a ti. Que todo lo que yo haga no te ofenda. Que mis acciones vayan dirigidas a cumplir tu voluntad, a hacer lo que tú me llamaste a hacer. Pero a veces en lo más simple, hasta que alguien se te cruce al frente en el carro, Un corte que pastelillo. elevamos oración al cielo y digo, Dios mío, que tú regreses pronto. Eso pasa, ¿no? Sí, Y sí. a veces en el En lo más pensamiento. simple somos probados, porque en lo más simple hemos sido probados. Uno dice, mira, la realidad es que todos los días, Ángel, todos los días pecamos. Es lo más simple. Y ante Dios no hay pecado pequeño, ni hay pecado mayor. En Dios, cuando nosotros fallamos, tenemos, ¿verdad?, que buscar la manera de ir de rodillas en arrepentimiento y decirle, Dios mío, en lo más simple te fallé, porque si tú estuvieras en la tierra, tú no lo hubieses hecho así. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil de seguir a Cristo es batallar con esto todos los días. Es batallar con el saber que puedes fallar en cosas que tu carne quieren hacer, pero no debe. Y ahí es donde viene la decisión que tú tomas todos los días de, como dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, coge su cruz y sígame todos los días. Y nosotros a veces queremos alcanzar la excelencia aquí, en lo terrenal. Y lamentablemente vas a vivir siendo un esclavo de tratar de ser perfecto cuando nunca lo vas a hacer. La palabra dice que Pablo le pidió a Dios que le quitara su aguijón. Que le quitara su Y Dios aguijón. le dijo, bástate de mi gracia. O sea que recurre a Él cada vez que falle. Claro. No vamos a ser perfectos. Puede que hoy tengas un mal día, pero mañana es otro. Ve de Definitivo. rodillas, pide perdón, reconoce que lo hiciste mal y vuelve al pacto. Vuelve a la cruz. El pacto, yo siempre que pienso en el pacto, pienso en la cruz. Ay, amén. Porque es que allí fue donde todo fue, la deuda fue salda. La deuda fue Donde se saldada. dijo, consumado es. Y esas últimas palabras de Jesús en aquella cruz, yo de pensarlo me lleno de poder. Ay, Me amén, llenó qué lindo. de mucha fuerza el saber que ya yo no debo nada. Porque Él lo pagó por mí. Él lo pagó Ahora por a mí me nosotros. toca ir detrás de Él y todos los días morir a mí mismo para Amén. agradarle a Él en agradecimiento por lo que Él hizo conmigo. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y esas son nuestras oraciones, Ángel, que mengue yo para que Él crezca en mí. Que así Amén. debe ser. Así debe ser que nosotros, ¿verdad?, cada día nos parezcamos más a Él. Dice en Génesis que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y cuando fuimos creados a su imagen y semejanza, de eso nos habla cuando es fructificar. Tenemos que ir por el mundo evangelizando y buscar esas vidas que cada día amen parecerse más a Él. Amén. Y nosotros lo hacemos también, Ángel, no solamente diciéndolo de la boca para afuera, sino
demostrándolo con nuestro testimonio, porque nosotros reflejamos el amor que tenemos a Dios a través de nuestras conductas. Y bien dijiste, nosotros vamos a fallar, claro que vamos a fallar, pero qué bueno que conocemos a un Dios de amor, un Dios de perdón, que conoce, examina los pensamientos y escudriña los corazones, y Él sabe cuando uno actúa por impulso en la humanidad, como actuaba Pedro, como impulso en la humanidad, y Dios sabe cuando actuamos también con maldad. Y Él sabe que a veces son impulsos humanos, ¿verdad? Que hacemos las cosas cuando no debemos hacerlas. Pero lo importante es reconocer cuando nos equivocamos y cuando fallamos, rendido a los pies de Cristo y pedirle el perdón. Mira, yo tengo un dicho y se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Tú quieres empezar a predicar? Empieza con tus actos. Amén. Predica con tu manera de ser. Uh-huh. Si eres cristiano, que se te note, yo siempre lo digo. Que la gente que no ha leído la Biblia pueda ver lo que dice la Biblia reflejado en tus acciones, en tu carácter, en cómo hablas, cómo te expresas, cómo te mueves, cuánto ayudas, qué tanto estás haciendo para reflejar el carácter de Cristo en la tierra. Tú no tienes que tener un micrófono de esto en las manos, Claro, ni una plataforma. Claro, si llega, llega y se usa, ¿verdad? Porque para eso son los dones y talentos que Dios nos da, para usarlo. definitivamente. Pero el evangelio es tan simple que tú no necesitas nada para mostrar el evangelio. Se necesita carácter y sobre todo obediencia, lo que hablamos Amén. desde el principio. Evelyn, esta conversación está súper interesante, está súper buena, pero no te me puedes ir sin que yo te haga de esas preguntas relámpagos que a mí me gusta hacerle. De las que le encanta a Ángel hacer. Te voy a hacer dos. La primera, ¿qué le dirías, la Evelyn de hoy, qué le diría a la Evelyn del ayer? La que tenía las escamas puestas, que quizás le daba más enfoque, más valor a las cosas efímeras, como bien mencionaste, las prendas. ¿Qué consejo te darías en aquel momento que te dijeron vamos a Colombia y hablaste lo de primero muerta que sencilla? La mujer de hoy, ¿qué le diría a esa mujer de aquel momento? Oye, Ángel, eso a mí me conmueve un poquito porque yo soy nacida y criada en la iglesia pentecostal de padres pastores. Y cuando tú tienes una base cristiana y ya conoces el temor a Dios, cuando te apartas, no te apartas por completo. Uno dice que uno, pues, nosotros le llamamos descarriados, descarriado. Le diría a esa Evelyn del ayer que todo lo vivido era necesario para donde Dios me va a posicionar hoy, para donde Dios la va a posicionar hoy. Fueron muchas vivencias, muchos pecados cometidos, como todos que tenemos, ¿verdad? Pasados que a veces quisiéramos eliminar, pero son necesarios. Son necesarios porque sin proceso no hay testimonio. Y yo creo que cada uno de los procesos que la Evelyn del ayer vivió eran necesarios para testificar hoy desde la experiencia. Y realmente le diría a esa Evelyn del ayer que no lo hizo del todo mal, no lo hizo del todo mal, y que qué bueno que a temprana edad reconoció que el verdadero camino es estar en Cristo. Amén, amén. Esa me gusta la respuesta. Y tengo una última. Digamos que cuando ya no estés más en esta tierra, ¿qué quisieras que la gente hable de ti? ¿Cuál sería el legado? Si pudieras dejarle un legado al resto de la humanidad, a tu descendencia, a tus hijos, tus nietos, el resto de personas, ¿cómo quisieras ser recordada? ¿Cuál sería ese legado que tú quisieras pasarle a tu generación? Pues mira, el legado, eso recientemente lo analizaba, y yo creo que el mayor éxito que podemos tener como padres es poderle dejar a nuestros hijos esa semillita de lo que es el amor a Dios. Que aprendan a conocer a Dios, porque nosotros, como decía Job, de oídas lo conocía, pero cuando tú tienes ese encuentro verdadero con Dios, cuando tú dices nacer de nuevo, cuando tú dices dejar tu vida atrás y comenzar una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es dejarle a mis hijos y a toda esta descendencia, qué bueno que a tiempo mami reconoció que servir al Señor es un tesoro. Yo creo que es lo más hermoso que a mí me ha podido pasar en la edad que tengo.
Como bien dije, soy nacida y criada en una iglesia pentecostal. Estuve hasta la adolescencia en la iglesia pentecostal. Estuve descarriada un par de años, pero ya luego cuando Dios quiere cumplir el propósito y el llamado que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros, Dios te va a traer. Y yo creo que mi legado para toda mi familia es que conozcan a Dios, pero que sobre todas las cosas se hagan amigos del Espíritu Santo. Yo creo que ser amigo del Espíritu Santo, como nos habla en el libro de Juan, eso es hermoso, de verdad que sí. Amén, amén, definitivo. Mira, Evelyn, yo me hacía esa pregunta Ujú, y siempre me he hecho la pregunta de, ¿lo estaré haciendo bien? ujú. ¿Realmente dejar el legado que quiero dejar? Porque a veces lo pensamos, pero no sabemos si nuestras acciones respaldan lo que Claro. tenemos en la mente, ¿verdad? Pero hubo un día que hablando con mi hijo pequeño, yo le pregunté, yo le dije, si tú pudieras describir a tu papá, o sea, a mí, con 3 palabras, Ujú, con 3 cosas, ¿cuáles serían? Y él me dijo, un buen padre. Y yo, ujú. pues, fine. Luego dijo, un buen negociante. Ajá. Y yo, ok. Y después me dijo, la última me mató porque me dijo, un buen hijo de Dios. Qué Un hombre lindo, de Dios, me qué dijo. lindo, qué lindo. Y cuando él me dijo eso, yo dije, valió la pena. Ujú. Valió la Definitivo, pena y sí voy en el camino correcto. definitivamente, Porque lo que pueda opinar la gente de afuera puede tener un poco de validez, pero lo que opine Dios y lo que opinen los de tu definitivamente. casa, Ujú, eso sí ujú. tiene mucho peso. Sí, Y el hecho de que los de mi casa están viendo que yo vivo lo que predico ujú. y que lo que yo le he enseñado a ellos es porque yo me lo he aplicado a mi vida, eso me demuestra que estoy siendo exitoso en lo que estoy haciendo. Y con eso me basta. Sí, definitivamente. Incluso eso lo dice hasta el libro de Samuel, que dice que la gente mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que eso es lo más importante. Nosotros sí tenemos que dar testimonio, obvio, y claro está, tenemos que dar testimonio, pero como bien dice, lo que nos tiene que importar es la opinión de Dios, porque Él es el que conoce nuestros corazones. Amén. Y Bueno, así, Evelyn, ¿tienes algo más que aportar? sí, no, que te iba a mencionar que recientemente me hablaste de tu hijo y recientemente recibo un mensaje de Raiza Ajá. que me dice el mensaje, mami, lo estás haciendo muy bien. Y Wow. eso te llena de tanta satisfacción, porque yo digo, qué bueno que ellos tienen puesto la mirada en mami y en lo que Dios es capaz de hacer cuando uno se pone en sus manos. De eso se Así que trata. de eso se De eso se trata. trata. Evelyn, agradecido por tu Gracias a tiempo, ti, Ángel. agradecido por esta súper conversación. En conclusión, ¿verdad? Para los que se quedaron en la expectativa, siempre el pacto será más importante que tu llamado. Amén. Creo que es más que obvio decirlo, pero hay un sinnúmero de ejemplos más en la Biblia que si profundizamos no terminaríamos nunca. Definitivamente. Pero asegúrate, primero, como dice siempre mi pastora, ser para Dios antes de hacer para Dios. So, Amén. primero, sé en Él y luego haz para Él. Amén. Esta es nuestra conclusión. Espero que les haya gustado. Esto ha sido otro capítulo más de El Conversatorio. Nos vemos en la próxima y Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.